El escalofriante secreto de ella, revelado el maldito destino de quien se atreva a QEDARSE. La noche caía pesada sobre el barrio. Las luces de neón parpadeaban como las últimas estrellas antes de desaparecer. Valeria apretaba la mano de su hijo Diego mientras atravesaban aquel laberinto de callejones oscuros. Su corazón latía desbocado. No mires hacia atrás, se repetía, temiendo que los ojos de aquel vecino ejemplar la siguieran. Aquella mirada intensa que parecía atravesar su piel. Era un hacha de hielo en su espalda, que la mantenía alerta. ¿Qué lleva en su mente? Las paredes de las casas viejas contaban historias, sí, pero eran relatos sombríos que Valeria conocía muy bien. Esa misma noche un escalofrío la recorrió al recordar los murmullos sobre aquel hospital abandonado donde trabajaba. El lugar está maldito, decían. Las leyendas contaban sobre pactos, furtivas promesas en la oscuridad. Aunque debían ser solo mitos, su instinto le decía que había algo oscuro acechando entre cada pared. Mientras limpiaba, se sentía como un espectro que intentaba sacar la mugre de un pasado que retumbaba en sus oídos. «Vengo a protegerte», le susurró una voz familiar en la puerta. Valeria dio un salto. Ahí estaba él, su vecino, con esa sonrisa fría que jamás llegaba a iluminar sus ojos. El aire se volvió denso. Tenía miedo, un miedo antiguo que le hizo temblar las manos. «No, gracias», logró pronunciar, sintiendo como el frío de la noche se colaba en su corazón. Él insistió, pero un sudor helado le dijo que debía alejarse. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente un grito rompió la calma de la noche. Valeria se aferró a Diego con más fuerza. Las risas en la oscuridad sonaban más estridentes que nunca, como si las sombras mismas estuvieran burlándose de ella. Alguna vez había creído en la bondad de la gente de su barrio, pero ahora la desconfianza florecía. Las voces a su alrededor se convertían en un eco constante, resonando en su mente con advertencias de peligro inminente. «Eres nuestra», le decía aquel hombre. «No puedes escapar». Valeria se sentía atrapada, el aire parecía volverse más espeso. Correr no era suficiente, cada rincón, cada mirada conocida ocultaba secretos oscuros. La desesperación la comía viva. Diego, pequeño e inocente, dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se acercaba. Pero ella no podía permitir que aquellas sombras lo alcanzaran. Mientras la noche avanzaba, el momento culminante de su vida llegó, una decisión. No podía esperar más, debía enfrentarse a la figura siniestra que no solo la acechaba, sino que también tenía un control aterrador sobre su destino. Respira profundo, piensa rápido. Una madre no tiene tiempo para el miedo. La lluvia comenzaba a caer, mezclándose con sus lágrimas. La sombra del hombre se acercaba, pero Valeria sabía que era su turno de gritar, de luchar antes de que el maldito destino que atormentaba su vida reclamara lo que es suyo. Valeria respiró hondo, sintiendo como el aire frío le cortaba la garganta. No podía dejar que la sombra de aquel hombre la acorralara. Con cada paso que él daba, ella avanzaba desafiante entre el caos de sus pensamientos que clamaban por huir. La lluvia caía con fuerza, formando charcos que reflejaban las luces titilantes del barrio, como si cada pequeño charco albergara un pedazo de su propia desesperación. «Diego, despierta», murmuró mientras movía suavemente al niño. Su pequeño rostro permaneció sereno, ajeno al horror que acechaba a su madre. Ella no podía dejarlo así. Tenía que protegerlo. Decidió buscar refugio en casa de una amiga, la única persona que podría ayudarla ahora. Se dio la vuelta dispuesta a correr, pero el vecino ya estaba ahí, interponiéndose en su camino, con una risa que reverberaba entre las paredes. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con la voz suave como el terciopelo, pero afilada como un cuchillo. En sus ojos Valeria vio una oscuridad que la paralizó por un segundo. «No puedes escapar de mí. Yo sé lo que has hecho». El miedo la invadió y una oleada de frío le recorrió la espalda. ¿De qué hablaba?
¿Qué había hecho? Pero aún en la confusión, sabía que no podía dejarlo ganar. En un instante decisivo, recordó las leyendas del hospital. Eres solo un ladrón de almas, un fantasma de este barrio. Gritó como si esas palabras pudieran rociar la oscuridad con luz. Él no esperaba aquello y dio un paso atrás, sorprendido por su indignación. Apresurándose, Valeria volvió hacia Diego, decidida a levantarse ante lo desconocido. Con un destello de valentía, tomó la mano de su hijo y salió disparada por el callejón, el eco de su propio grito resonando en sus oídos. La lluvia arrojaba un manto aún más gris, mezclándose con la niebla que comenzaba a envolver el camino. Mientras corrían, la lluvia golpeaba su rostro, pero para ella era como un alivio. Alejarse del hombre era su única preocupación. Giró en una esquina llena de sombras, su respiración se tornó agitada. Las calles estaban vacías, cualquier sonido era como una advertencia, el silencio aplastante le decía que las sombras estaban vigías. Al alcanzar un pequeño parque, vio la silueta de una figura familiar, su amiga Mariana, con su chaqueta amarilla brilla en la penumbra, levantando los brazos como si la esperara. «Valeria, aquí», gritó corriendo hacia ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con urgencia. Mariana, con el rostro pálido, abrió la boca para responder, pero en ese instante, un estruendo resonó detrás de ellas. Era el vecino. Había llegado a la entrada del parque, sus ojos centelleantes como dos orbes sedientos de venganza. «No se pueden esconder de mí», bramó mientras la lluvia continuaba cayendo. Las risas de otros rostros emergieron de entre la niebla, creando una orquesta de terror. Valeria se dio cuenta de que no estaban solos. Sintiéndose atrapada, miró a su amiga, buscando respuestas. «Hay cosas que no sabemos», comenzó Mariana, su rostro se tornó grave. «Lo que él quiere no es solo a ti. Es más grande de lo que puedes imaginar». Valeria sintió que todo se colapsaba a su alrededor. «¿Qué significa eso?», preguntó sintiendo una punzada de miedo recorrer su estómago. La risa del vecino se intensificó, llenando el aire de un terror palpable. Las sombras de la noche parecían acercarse, convirtiéndose en un manto oscuro que las rodeaba. Lo que antes era un refugio se convertía en una trampa. Valeria sabía que la lucha apenas comenzaba, y una pregunta incesante golpeaba su mente: ¿qué planeaba aquel hombre y qué oscuro secreto las ataba a ellas en este juego mortal? Las luces del parque comenzaron a parpadear, como si también supieran que la tormenta estaba lejos de terminar. Mariana dio un paso adelante, protegiendo a Valeria y a Diego detrás de ella. «No podemos quedarnos aquí», dijo con una firmeza que contrastaba con su pálido rostro. La risa del vecino resonaba como un eco en sus oídos, amplificada por el silencio que envolvía el parque. Las sombras danzaban a su alrededor, como si esperaran el momento adecuado para devorarlas. «¿A dónde podemos ir?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Decían que se podía escapar de un fantasma, pero ¿qué tal de un hombre vivo que se parecía al infierno mismo? Mariana miró brevemente hacia atrás, sus ojos reflejando la desesperación. «Conozco un lugar, un antiguo almacén. Si llegamos ahí, tal vez podamos escondernos. Pero debemos actuar rápido». La mirada decidida de Valeria se encontró con la de su amiga. Algo en la forma en que Mariana hablaba le dio esperanza. Sin decir más, apretó la mano de Diego y siguió a su amiga a través de la maleza del parque, el temor latente empujándolas hacia adelante. Mientras corrían, los gritos del vecino se desvanecían con cada paso. Pero esa lejanía era solo una ilusión. La risa casi se podía sentir, como un frío que calaba hasta los huesos. Al llegar al almacén, la puerta chirrió ominosamente cuando la empujaron. El aire dentro era pesado, y el olor a moho era un recordatorio de años de abandono. Se apresuraron a encender una lámpara vieja que encontraron, iluminando el espacio polvoriento donde el eco de sus respiraciones resonaba. Las sombras se movían con un ritmo propio, como si el lugar estuviera vivo. «¿Qué sabes de él?», preguntó Valeria, incapaz de soportar más el silencio. La tensión en el aire era palpable, como el chispazo que precede a una tormenta. «¿Por qué dice que sabe lo que he hecho?». Mariana, luchando por mantener la calma, se sentó en una caja desgastada. «No es solo un simple hombre. Es parte de algo más oscuro. Este barrio ha estado bajo su influencia por años. Se dice que juega con las almas, que las atrapa».
Muchos han desaparecido porque se han cruzado en su camino. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Desaparecido? ¿Te refieres a las leyendas del hospital? Exactamente. Hay quienes dicen que él es el guardián de esos secretos, que se alimenta del miedo de las personas y que busca algo específico en cada una de nosotras. Algo que le pertenece. La boca de Valeria se secó. Las palabras de Mariana resonaban como campanas en su mente. ¿Pero qué es? ¿Por qué a mí? Mariana bajó la mirada, su rostro descompuesto por el peso de una verdad amarga. No sé. Lo único que sé es que hay un ritual, un sacrificio, dijo, apenas logrando contener las lágrimas. Hay que romper su poder antes de que sea demasiado tarde. Un crujido intenso interrumpió su conversación. Ambas mujeres se dieron vuelta, viendo con horror cómo la puerta del almacén se abría lentamente, revelando la figura del vecino, envuelta en un halo tenebroso. Su risa ahora era un murmullo aterrador que llenaba el lugar. ¿Quién dijo que podrían esconderse de mí? Dijo, sus ojos resplandecían con un fuego maligno. Valeria sintió que su corazón galopaba y su respiración se entrecortaba. No podía dejar que él se acercara más. ¿Qué estás buscando? Dímelo. Gritó con la esperanza de que su desafío lo detuviera. Lo que busco está ante mí, respondió el vecino, sonriendo, mientras comenzaba a avanzar por el umbral. Un estremecimiento recorrió a Valeria. Justo en ese momento, una sombra se deslizó detrás de él. Era algo diferente, algo más oscuro. La figura emergió con un rostro demacrado, ojos vacíos buscando desesperación. Mariana, cuidado. Valeria dio un paso atrás, empujando a su amiga detrás de ella. La risa se transformó en un grito. No hay forma de escapar de lo que ya está escrito. Mientras la oscuridad crecía, Valeria se dio cuenta de que la verdadera tormenta aún no había comenzado. El tiempo se le escapaba entre los dedos y con él la esperanza de salvar a su hijo. Diego, cierra los ojos. Ordenó. La última luz de la lámpara parpadeó y en esa penumbra, la realidad parecía desvanecerse y la pregunta final resonó en su mente, ¿sería aquella la última noche que vería a su hijo? Los gritos del vecino resonaban en las paredes del almacén, rebotando en las sombras como ecos de un horror inminente. El aire se volvía más denso, cargado de una tensión que parecía aplastarles el pecho. Valeria sintió el pánico subir por su garganta, mientras su mente buscaba una salida, una respuesta que no llegaba. Mariana, ¿qué hacemos? Balbuceó, su voz quebrándose. No había tiempo para temores, necesitaban un plan. Pero la figura del vecino se acercaba, y cada paso que daba hacía que Valeria sintiera más frío en sus huesos. Diego, oculto detrás de su madre, comenzó a balbucear, asustado. Mamá, tengo miedo. Su pequeño rostro, en marcados contrastes de luz y sombra, reflejaba la inocencia a la que la oscuridad aspiraba. Valeria lo abrazó fuerte, aterrorizada por lo que pudiera pasar. La risa del vecino, envuelta en tinieblas, resonó de nuevo como si se burlara de su desesperación. Ya no estoy solo, dijo mirando hacia la sombra que lo acompañaba. Una figura fluctuante, sucia y desvanecida, ocupó el espacio detrás de él. He venido a reclamar lo que es mío. Mariana se levantó de su lugar. La decisión ardía en sus ojos. Valeria, debemos enfrentarlo. Si realmente busca algo específico de ti, quizás podamos usarlo a nuestro favor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Valeria, temiendo que la respuesta no fuera una solución, sino una condena. Podemos intentar recordar lo que hiciste, lo que él menciona. Quizás sea nuestra única oportunidad, sugirió Mariana, apenas levantando la voz por encima del murmullo oscuro que los rodeaba. Valeria la miró, sintiendo la presión de un secreto que latía en su interior. La culpa, el temor, todo lo que había estado enterrado como un peso encima de su corazón. No quiero recordar, murmuró, pero sabía que no tenía opción. Cada palabra que el vecino decía aumentaba la presión sobre ella. Recuerdos, puede ser eso lo que quiere, dijo Mariana, tomando las manos de Valeria como si así pudiera transferirle un poco de valor. La única manera de detenerlo es enfrentarlo. ¿Enfrentarlo con lo que hice? Eso es un suicidio. Gritó Valeria, consciente de que la figura oscura detrás del vecino se retorcía, alimentándose de su miedo. No lo veas como un sacrificio. Es un ataque.
Si él se alimenta de tus recuerdos, quizás al enfrentarlos rompamos su vínculo, insistió Mariana, tratando de mantener el foco en algo útil. La risa del vecino se intensificó, como un canto de sirena. «Qué conmovedor, realmente creen que podría ser tan fácil», dijo acercándose cada vez más, la figura oscura a su lado respirando de forma irregular. Valeria sintió la presión en su pecho intensificarse, tenía que hacer algo. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, recordó aquel día. ¿Lo que hice, la verdad, sería suficiente? Fui yo quien. Un trueno sonó distante como un presagio de lo que estaba por llegar. Las luces de la lámpara parpadeaban, descendiendo a la penumbra. La figura oscura pareció cobrar vida. Al recordar tu poder aumenta, es un deleite escuchar lo que injustamente escondiste, dijo el vecino, su sonrisa iluminándose en la oscuridad. En ese instante, la puerta del almacén se cerró de golpe y el silencio se apoderó del lugar. Valeria y Mariana intercambiaron miradas de horror. La sombra ahora estaba más cerca, y el tiempo se estaba agotando. Sin más tiempo que perder, Valeria continuó, fui yo quien, pero antes de que las palabras se deslizaran de sus labios, un grito desgarrador atrapó sus voces. Era el eco de su pasado, un sacrificio que nunca fue perdonado. Y así, atrapadas entre la oscuridad y el eco del horror, supieron que la decisión estaba al borde de la tragedia. Al enfrentar la verdad, la salvación podía estar al alcance, pero a un costo que ninguna de ellas estaba dispuesta a pagar. La pregunta resonó con fuerza, ¿y si recordar era el verdadero precio a pagar? Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad la aplastara. El grito había resonado en su cabeza como un tambor, amplificando su ansiedad. ¿Qué fue eso?, susurró sintiendo que su voz se desvanecía en el eco del almacén. Diego se aferró más fuerte a su madre, sus ojos grandes y asustados reflejaban una mezcla de terror y confusión. Mamá, quiero ir a casa, balbuceó, su voz temblando como una ramita a punto de quebrarse en la tormenta. Cálmate, hijo. Estaremos bien. Solo necesitamos pensar, respondió Mariana, pero sus propias manos temblaban levemente. Estaba tan asustada como ellos. El vecino sonrió, sus dientes brillaban entre las sombras. A casa. Este lugar ahora es parte de tu historia, parte de lo que te pertenece. No puedes escapar de lo que has hecho. Valeria sintió que el horror se arrastraba sobre ella, más pesado que el miedo mismo. ¿Qué hice? La pregunta flotaba en su mente como un pez muertero en un río oscuro. Sabía que la respuesta estaba ahí, a la vuelta de la esquina de su memoria, pero temía lo que pudiera encontrar. La figura oscura detrás del vecino se movió, sus brazos extendidos como si estuviera deseando unirse a la conversación. Recuerda, Valeria, el dolor es un buen maestro. Te enseñará a nunca olvidar. Basta, gritó Mariana, adoptando una postura defensiva frente a su hijo. No te lo llevaremos, lo que sea que quieras no te pertenecía. ¿Lo robaste? ¿Robé? El vecino soltó una risa ronca, casi burlona. Tú misma lo dijiste, todos tenemos secretos. Los secretos son lo que nos mantiene con vida, o lo que nos lleva a la perdición. Los tuyos te han unido a mí, y ya no podrás huir. Valeria sintió un escalofrío correr por su espalda. ¿Cómo podían saber tanto de ella? Y quizás en el fondo de su ser, ya lo sabía. Un recuerdo especialmente oscuro empezaba a tomar forma entre las llamas de su mente. Yo fui quien le hizo daño, murmuró, la voz apenas un susurro. El ambiente se volvió tenso, cargado de la revelación. La figura oscura sonrió acercándose un poco más, como si disfrutara el sufrimiento de Valeria. Eso es, dijo el vecino, admitirlo es solo el primer paso. Pero el siguiente será más difícil. Los ojos de Mariana se agrandaron. No, Valeria, no puedes, pero ya era tarde. Un torrente de imágenes comenzó a fluir en la mente de Valeria. La pelea, el grito, el momento que la llevó a tomar la decisión fatídica. Se sentía atrapada, como un ratón en la trampa sin salida. Con cada recuerdo que brotaba, la sombra parecía cobrar más fuerza. Eso es lo que queremos, el dolor que escondiste. Dáselo a tu familia y estarás a salvo, susurró como un canto seductor. Valeria miró a Diego, su pequeño niño, con lágrimas en los ojos. No quiero hacerle daño a nadie, susurró. La figura del vecino se acercó aún más, la milésima parte de su rostro iluminaba la penumbra con un brillo macabro. Lo que harás puede ser tu salvación o tu condena. Elige, Mariana le apretó la mano.
Valeria, no. Recuerda lo que vales, lo que eres. No te dejes llevar por la oscuridad, pero en ese tumulto de emociones, un grito resonó desde el fondo del almacén, como si el propio edificio estuviera protestando. Era un grito de advertencia, de desesperación, algo que resonaba con el eco de lo que Valeria había olvidado o querido olvidar. ¿Qué es eso?, preguntó Diego mirando a su madre con miedo. La atmósfera se volvía surrealista, como si las paredes comenzaran a cerrarse a su alrededor. El ruido aumentaba, retumbando como un latido frenético. Mariana miró a Valeria, sus ojos reflejaban miedo y determinación. Solo hay una manera de enfrentarlo, dijo con una decisión avasalladora. Debemos recordar juntas. El vecino soltó una risa tenebrosa, como si su risa alimentara las sombras. ¿Crees que eso te salvará? Ya no hay vuelta atrás. Recuerdos secretos, todo se desbordará, y así, entre gritos y sombras que se desataban, Valeria supo que el verdadero horror aún estaba por revelarse, mientras la oscuridad comenzaba a hacerse más tangible. Como una prisión que se cerraba lentamente a su alrededor. Dime lo que hiciste, Valeria, resonó una voz, no tan lejana. Aquella voz que la quería llevar a la perdición. Y el caos solo había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentarlo antes de que todo estuviera perdido? El grito resonó una vez más, y esta vez, Valeria pudo sentir el aire fresco de la noche colarse entre las grietas de su memoria. La oscuridad parecía anhelar alimentarse de su miedo, de esa culpa que se desgajaba en su interior como un viejo árbol seco. Debo recordar, repetía, mientras una sombra temblorosa la abrazaba sin compasión. Mariana balbuceó algo. Valeria, fue un accidente. No te dejes llevar por eso. Pero su voz era como un susurro en medio de un huracán, perdida ante el eco del terror. Accidente, pensó Valeria. Las palabras giraban en su mente desgarradas, como una hoja arrastrada por el viento. Miró a Diego, quien tenía los ojos muy abiertos, aterrorizado. No, Diego, no quiero que veas esto. La imagen de su pequeño en medio de la tormenta de recuerdos la desgarraba aún más por dentro. El vecino, con su risa macabra, seguía acortando la distancia, socavando cualquier vestigio de esperanza. Mira lo que has creado. La oscuridad es tu amiga, así como el olvido, pero no puedes escapar. La verdad siempre saldrá a la luz. Con cada palabra del vecino, las sombras en el almacén parecían cobrar vida. Un frío gélido la atravesó y de súbito, la habitación tembló como si todo su entorno reaccionara a un secreto reprimido. Valeria sintió un retortijón en su estómago. ¿Y si es cierto? La idea se instaló como una garrapata. No estoy lista, gritó sintiendo que sus manos se aferraban a la realidad, como si fuera la única defensa que le quedaba ante el abismo. Lista o no, los recuerdos vendrán, respondió la figura oscura detrás del vecino, cada palabra un ladrido helado que reverberaba en las paredes del almacén. Algunos de ellos son simplemente horribles. De repente, una imagen brotó sin previo aviso, el rostro de una niña. Ella, con cabello teñido de rojo y ojos brillantes, la miraba fijamente. María. La pequeña que solía jugar en la calle, la pequeña que había estado en el lugar equivocado, en el momento errado. No quise, pensó Valeria, el corazón acelerándole. No fue mi intención. ¿Ves? El vecino se relamía los labios. Ella está aquí contigo. El pasado nunca te ha dejado. Siempre está al acecho esperando que des un paso en falso. La atmósfera se espesa y comenzaron a surgir ruidos, chasquidos, aullidos. Era como si el almacén mismo estuviera gritando, exigiendo que Valeria enfrentara lo que había hecho, lo que le había hecho a María. Basta, gritó Mariana. Pero su defensa era en vano. ¿Por qué no lo admites? Cuando la verdad se presenta, el horror que sientes será liberador. Díselo a tu hijo, dile la verdad, insistió la sombra acercándose más. Diego, nervioso, dio un paso atrás. Mamá, ¿qué pasó? La inocencia de su pregunta desgarró a Valeria. Las sombras comenzaron a cerrarse, formando una mezcla de un mar oscuro e infinito. Un mar que la invitaba a hundirse, a dejarse llevar por el miedo. Dímelo. Exigió la figura del vecino, ahora respirando pesadamente como un depredador ansioso. ¿Por qué te atormentas? Porque sabes que después de la tormenta llegarán las consecuencias. Pero primero necesitas sincerarte.
¿Y si todo esto era un juego? ¿Un truco para arrastrarla hacia la locura? Valeria, no, tú no puedes, suplicó Mariana, pero la voz se estaba desvaneciendo a medida que las sombras devoraban su confianza. Valeria cerró los ojos, cediendo al pánico. Su mente buscaba excusas, pero la verdad brotaba, hiriente como un espino en su pecho. La memoria la arrastraba a un abismo del cual no podía escapar. ¿Lo ves? Un secreto bien guardado no perdona, susurró la voz. La habitación se iluminó, y de entre las sombras, la figura de María salió. Cierre los ojos, Valeria, y escúchame, dijo la niña con una voz suave, casi serena. No toda verdad es igual, algunas pueden liberarte. El grito resonó una vez más, ahora más cerca, más fuerte. La última imagen que Valeria tuvo fue la de la pequeña María, sonriéndole con una dulzura desgarradora. Dime qué hiciste, estás lista, y así, Valeria comprendió que la única salida. El único camino hacia la salvación, era atravesar esa oscuridad, pero la pregunta latía en su mente, ¿qué precio tendría que pagar por ello? Valeria estiró la mano hacia la figura de María, pero la niña retrocedió un paso, sus ojos brillantes ahora eran espejos de una angustia que Valeria no podía soportar. No huyas, no estoy aquí para asustarte, insistió María, su voz ahora trémula, pero debes enfrentarlo. Lo que guardas es más pesado de lo que imaginas. El aire en el almacén se tornó denso, como si la verdad misma hubiera cobrado forma y estuviera apretando su pecho. Diego, aún aferrado a su madre, sentía la ansiedad de entrelazarse con su inocencia. Mamá, tengo miedo, murmuró mirando a Valeria con una mezcla de confianza y duda. Valeria miró a su hijo, el hilo de su vida, y un torrente de emociones la golpeó. Aquel niño, lleno de vida, merecía un futuro libre de sombras, pero lo que ella había hecho era un grillete que amenazaba con arrastrarlos a ambos. ¿Qué sucedió, Valeria? La voz del vecino se deslizó como un veneno, contagiando la oscuridad con su risa burlona. La verdad no puede esconderse. ¿Qué precio pagarás para liberarte? Tu hijo. ¿Tu cordura? Basta, gritó Valeria, sintiendo el ardor de la culpa convertirse en fuego. Se dio un paso al frente, desafiante pero llena de temor. Dime qué debo hacer. No puedo seguir con esto. María se acercó acercando su pequeño rostro a la luz parpadeante. Debes dejarlo salir, Valeria. La culpa no se desvanece si la mantienes oculta. Necesitas recordar por ti y por él. A veces el horror puede transformarse en perdón. ¿Perdón? ¿Cómo puedo pedir perdón por algo que nunca debió suceder? Varias imágenes brotaron en su mente, sombras ardientes de risas lejanas y un eco agónico que le erizaba la piel. La escena de aquella fatídica tarde resurgió desgarradora, risas, gritos y el instante fatal. Cada segundo se tornó más lento, y Valeria sintió las garras del pasado cerrarse sobre ella. El rostro de María se transformaba y distorsionaba, un reflejo del horror de la culpa y del arrepentimiento. No fue un accidente, gritó Valeria en medio de la tormenta de recuerdos. Las sombras, ahora sobresaltadas, parecieron vibrar a su alrededor, como si el almacén recogiera la esencia de su confesión. Eso es. Resonó la voz del vecino, su tono reivindicador. El reconocimiento es el primer paso hacia la liberación. Pero recuerda, Valeria, el camino hacia la verdad es tortuoso y sangriento. El murmullo a su alrededor creció, las sombras comenzaron a girar, y Valeria cayó de rodillas, atrapada en un remolino oscuro de emociones. María, clamó sintiendo que la pequeña era una víctima de su debilidad. No quise hacerte daño. Es hora de que el miedo se convierta en valentía, dijo la niña, extendiendo su mano una vez más. Conéctate con el dolor. Dilo. Libérate. Valeria tomó aire, sintiendo que su mundo se tambaleaba en un hilo. Fui yo estaba distraída y las palabras luchaban por salir, como ríos desbordándose de una represa. No presté atención, no te vi. Perdóname, un giro violento la sacudió. Las paredes del almacén crujieron. Con cada palabra pronunciada, las sombras se dispersaron momentáneamente, dejando un espacio vacío, como si la verdad les doliera a aquellas entidades que la observaban, pero el silencio no duró. El eco de su confesión reverberó, y la oscuridad pareció unirse en su contra. Ningún alivio se asomaba en la cara de María, quien ahora parecía más distante. No puedo ayudarte si no te enfrentas a lo que hiciste, susurró,
otra ráfaga de miedo recorrió la habitación. Valeria entendió que esa lucha interna no la enfrentaba sola, un nuevo terror yació en la oscuridad, sediento de la verdad expuesta. Y en el corazón de ese enfrentamiento, un oscuro secreto aguardaba que fuera liberado por completo. ¿Cuánto más vas a permitir que el miedo te defina? Las sombras no se irán hasta que todo sea revelado, dijo el vecino, su figura ensombrecida reafirmándose, listo para recibir la confesión completa. Valeria se detuvo. Algo profundo en su interior gritaba, arrastrando la verdad a la superficie. María, necesito saber qué sucedió. Después, pero la respuesta se disipó en el aire, llevando consigo demasiadas preguntas y la inminente sensación de que una nueva tragedia se cernía sobre ellos. ¿El pasado estaba realmente atrás o había un ciclo de horror que aún no había terminado? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo almacén estuviera amenazando con abrirse y tragarse los secretos que ocultaba. Las sombras danzaban, burlándose de su tristeza con sus contornos oscuros y retorcidos. María seguía ahí fusionándose con aquella penumbra, y a pesar de su pequeña estatura, el peso de su presencia resultaba abrumador. ¿Qué más debo decir?, preguntó Valeria, su voz un susurro quebrado, apenas audible ante el crujir de las estructuras desgastadas que la rodeaban. Diego, aterrorizado, apretaba su mano con fuerza, su inocencia contrastando brutalmente con el terror que se desataba a su alrededor. Lo que pasó no puede quedar en el silencio, replicó el vecino, intensificando su risa burlona mientras se erguía como un espectro en la oscuridad. Las sombras son insaciables. Cada día que pasa la culpa crece estigmatizándote, asfixiándote. Necesitas compartirlo todas las partes, cada detalle. Valeria cerró los ojos, apretando la mandíbula con fuerza. Las imágenes de aquella tarde fatídica la golpearon una vez más. El ruido de las risas, las luces brillantes y entonces el grito. Su corazón se aceleró, latiendo en sus oídos como un tambor. Es suficiente. No tengo nada que revelar, ya lo he dicho todo, gritó, sintiendo el aire denso como un ladrillo en su pecho. Pero no podía seguir mintiéndose. Había algo más, algo que no había sido capaz de confrontar, que la inocente Valeria había hecho. María se acercó, su mirada empañada de tristeza incomprensible. No es solo lo que pasó, es lo que has hecho desde entonces. Esa carga no te deja. Tú lo sabes. El ambiente se hizo opresivo, y Valeria sintió que su cabeza giraba. No. Estás mintiendo, exclamó, pero en su interior, la verdad retumbaba, cada palabra un eco desgarrador que se negaba a ser silenciado. Deja que salga. Cada una de tus decisiones, cada vez que decidiste no mirar hacia atrás, te alejó de la verdad. Te arrastró a este lugar. La visión de María se volvió difusa, pero sus ojos seguían brillando con esa luminiscencia inquietante. El silencio fue interrumpido por un crujido en las sombras. Alguien más había llegado. Valeria giró la cabeza y se encontró con otra figura, otra niña, que emergió de la oscuridad. Se parecía a María, pero había algo más en su mirada, algo que insinuaba el horror de las verdades no contadas. Soy Sofía, dijo la nueva aparición, su voz era un susurro suave pero gélido como el acero. Vinimos por lo que te pertenece. El horror que liberaste ha reclamado a muchas, y ahora es tu turno. Diego soltó el agarre de su madre, retrocediendo, sus ojos llenos de miedo. Mamá. La desesperación se reflejó en los ojos de Valeria, el terror comenzaba a apoderarse de ella. Quiero un final, por favor, suplicó Valeria, sintiendo que el tiempo se detuvo. No sabía a quién era más temerosa, si de las sombras que acechaban o de la verdad que emergía paulatinamente. Nunca hay finales, dijo el vecino, y su risa resonó burlándose de su angustia. Los ciclos se repiten. La culpa siempre vuelve. Soltarla es un acto de valentía y de locura. Valeria sintió que el aire se drenaba, y la visión de Sofía la miraba directamente, como si viera a través de su alma, atravesando toda la oscuridad que había cultivado. Un hilo de esperanza podía asomarse si lo deseaba, pero la sombra del miedo la mantenía aprisionada. Debes elegir, Valeria. Elige tu destino, dijo Sofía, y esa simple frase hizo que su mundo se tambaleara una vez más. Valeria se dio cuenta que debía dar un paso adelante, no solo para liberarse a sí misma, sino para proteger a Diego de lo que ella había sembrado. Pero mientras la culpa la consumía, la oscuridad cobraba fuerza a su alrededor,
las sombras cada vez más ansiosas por reclamar su esencia. ¿Qué pasará si elijo mal? Preguntó, el temblor en su voz revelando el abismo que la rodeaba. La risa burlona resonó nuevamente en el almacén, y las sombras se reunieron a su alrededor, presionando, apretando, acercándose. Eso nunca debe ser una opción, querida. Valeria sintió que las figuras a su alrededor se volvían borrosas mientras su mente se llenaba de gritos, aunque no podía distinguir a quién pertenecían. Pero en su interior, una pequeña voz le decía que quizás, tal vez, el verdadero horror aún estaba por venir. ¿Qué tienes que perder si lo intentas? Todo lo que has vivido se reduce a nada, a menos que encuentres el coraje para seguir adelante. Hazlo ya, gritó María, su voz resonando en la penumbra. Valeria dudó un instante más, sintiendo que el tiempo acababa y lo inevitable se cernía sobre ella. Se giró hacia Diego, y en sus ojos vio el reflejo de su propio miedo. La pregunta latía en el aire a su alrededor. Se convirtió en un eco, ¿y si no hay retorno? Mientras la oscuridad presionaba con más fuerza, un nuevo secreto palpitaba en la penumbra, esperando ser explotado. Valeria entendió que su decisión podría cambiarlo todo o tal vez condenarlos para siempre. Valeria sintió un escalofrío correr por su espalda, como si la misma oscuridad se moviera para enfocar su atención. La presión en su pecho aumentaba, el aire parecía volverse más denso, casi como si la sustancia de sus propios secretos la estuviera oprimiendo. ¿Por qué estás tan asustada, Valeria?, insistió Sofía, avanzando con un paso que parecía ligero, pero que resonaba en el suelo como un trueno en su mente. ¿Es el miedo a lo que ocultas o a lo que podrías llegar a ser? Cállate, gritó Valeria, agachando la cabeza como si intentara bloquear las palabras que la rozaban como cuchillas. Pero Sofía era implacable, su risa suave se mezclaba con el eco de las sombras, despertando otro tipo de terror en su interior. Cada palabra de esta nueva aparición era un hilo que la unía más a su pasado, más al dolor que había intentado reprimir. Las risas de su infancia se transformaron en gritos, vestigios de recuerdos que se retorcían en su memoria. Diego, con sus ojos grandes y asustados, retrocedía aún más, como si la atmósfera que les rodeaba lo aplastara. «Mamá, quiero irme de aquí», balbuceó, su voz temblando igual que sus manos. Valeria sintió un tirón en su corazón. No podía dejar que su hijo sucumbiera a este terror. «¿Qué necesitas hacer para liberarnos?», preguntó, la desesperación moldeando su voz. Quería que la respuesta la rescatara, que la señalara hacia una posible salida, como una luz al final de un túnel oscuro. María, quien había estado observando en silencio, ahora se adentró un poco más, su figura desdibujada, una mezcla entre sombra y realidad. «Tienes que recordar, Valeria. Solo así podrás romper el ciclo. Pero ten cuidado porque recordar también duele». Al oírlo, el temor la atravesó como un rayo. El dolor, el miedo, todo lo que había tratado de evitar. La carga que había llevado en sus espaldas durante tanto tiempo, todo eso podía arrastrarla de vuelta a la desesperación. «¿Recuerdos buenos o malos?», preguntó Sofía, su rostro a solo unos centímetros del de Valeria. «Porque no hay garantías, solo la verdad». Las risas resonaron nuevamente y por un breve momento Valeria sintió que la locura se deslizaba cerca de su mente. Los ecos, los gritos, los murmullos se mezclaban, tornándose en un estruendo desgarrador. Cada figura a su alrededor parecía moverse en un sinfín de transformaciones, como si disfrutaran del tormento que infligían sobre ella. «Detente», Valeria gritó, llevando sus manos a los oídos, queriendo silenciar el bullicio infernal que la invadía. Pero las sombras se burlaban, cada movimiento se tornaba más frenético, como si esperaran su respuesta. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Valeria llevó sus ojos a Diego, buscando su inocencia infantil como ancla en medio de la tormenta. «Estoy aquí contigo, Diego. Te prometo que lo haré. No permitiré que el miedo nos consuma». Sofía sonrió, una sonrisa helada que parecía consumir la luz a su alrededor. «Entonces adelante, Valeria. Recuerda y elige». La sombra aguarda, y el tiempo se acaba en ese instante. El suelo pareció ceder bajo sus pies. El almacén, con su aire pesado y apestoso, se convirtió en un lugar de pesadilla donde las paredes vibraban y retumbaban. Un portal se desplegó mostrando un camino oscuro e inexplorado que se extendía hacia lo desconocido. Valeria supo que debía elegir, y el horror del destino que la aguardaba empezaba a dibujarse en su mente. «¿Estás lista para enfrentar lo que hiciste?»,
murmuró María, apenas audible entre los susurros grisáceos. Las palabras de la niña resonaron en su mente, la condena de su pasado. Diego la miraba con una mezcla de esperanza y terror. La elección estaba a su alcance, pero ¿qué pasaría con ellos si daban ese paso? La oscuridad se acercó aún más. En el horizonte de su mente el conocimiento prohibido y aterrador buscaba salir, y el precio por abrir esa puerta podría ser devastador. Valeria respiró hondo, sabiendo que la respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, el verdadero horror que había evocado. Entonces un grito. Rasgó el silencio, un llanto desgarrador que parecía provenir de las mismas sombras. Valeria, resonó la voz perdida en el tiempo. Y en ese momento comprendió que no era solo su destino el que estaba en juego. La oscuridad estaba dispuesta a reclamar más de lo que ella había imaginado. El almacén crujía, la atmósfera estaba impregnada de un miedo palpable. Valeria sentía como la culpa se retorcía en sus entrañas, su corazón galopando, incapaz de hallar consuelo. Las voces de María y Sofía la envolvían, urgentes, mientras el vecino se acercaba, como un depredador que sabía que su presa era ahora vulnerable. Recuerda, Valeria. Toda verdad liberada tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo?, murmuró Sofía. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Valeria respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Cerró los ojos un momento buscando entre la bruma de recuerdos, entre los ecos de risas y gritos que nunca la habían dejado. Era hora de soltar. Fui yo quien le hizo daño, fui yo quien dejó que un niño sufriera. Las palabras brotaron como un río desbordante. No fui capaz de ver lo que estaba pasando, de tener ojos en la espalda. María. Lo siento, un estruendo resonó en el almacén. Las sombras se agitaron, como si relincharan ante su confesión. La figura del vecino retrocedió un instante, su sonrisa torcida transformándose en un rictus de furia. No puedes escapar de eso. Libérate de una vez. Tu arrepentimiento no te salvará. Es tu destino sufrir y ver a otros sufrir por ti. Valeria sintió el aire hacerse espeso. Diego miraba con ojos llenos de lágrimas, y en su mirada había una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Ella sabía que no le podía fallar. No, no más, gritó, redoblando su voz. No seré más una prisionera del miedo. Esto se acaba aquí. Con determinación, se acercó a la figura del vecino, un sudor frío recorriendo su frente. Has alimentado mi culpa, pero no más. No voy a ser tu marioneta. Valeria extendió su mano hacia la sombra oscura que lo acompañaba. Eso no es suficiente. No puedes enfrentarte a mí solo con palabras vacías, rugió el vecino, mientras la sombra a su lado comenzaba a rebotar frente a Valeria, buscando consumirla. Diego, mantente cerca. Valeria gritó, la fuerza que emanaba de su voz iluminando la penumbra del almacén. Ahora es tiempo de romper el ciclo. Te elijo a ti, viejo miedo. Te enfrento. Las palabras salieron de su boca como balas disparadas. La sombra vaciló, un gesto similar al miedo reflejado en los ojos de Diego, y en ese momento, un chispazo de luz emergió del fondo del alma de Valeria. Junto a las palabras vino un torrente de recuerdos, no solo de lo que había hecho, sino del amor que sintió por aquellos a quienes había fallado. María, lo siento. Tómalo todo, pero libérame. Libérame de las cadenas que me atan al dolor de mi culpa. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como if fueran agua en el sol. La figura del vecino ahora estallaba en desconfianza, mientras su risa se tornaba en gritos de desespero. No puedes hacer esto. Camarera de pesadillas, no tengo fin. Valeria se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Diego en un abrazo tierno que lo mantenía a salvo. Las risas y gritos se convirtieron en murmullos, lamentando su derrota. Las sombras que la contenían se evaporaron, llevándose consigo muchos de los secretos que la habían atormentado. «Es suficiente», exclamó, sintiendo como la sombra se disipaba, llevando consigo años de cargas. «Nunca permitiré que esta oscuridad gobierne mi vida otra vez». La atmósfera en el almacén se despejó, como si una tormenta se alejara lentamente. El vecino, ahora una mera figura desvanecida, dejó escapar un suspiro de impotencia. «No me has vencido. Siempre volveré a ti», bramó mientras se desmoronaba en una neblina gris y se desvanecía.
Valeria supo, en lo profundo de su ser, que había dado un paso importante hacia la liberación. Estaba lista para volver a la luz, a la vida. Se volvió hacia Diego viéndolo sonreír, su pequeño rostro iluminado por el alivio. Vamos, hijo. Es hora de regresar a casa, dijo, acariciándole el rostro. ¿Estamos a salvo, mami?, preguntó Diego con esos ojos inocentes que aún presentaban algo de miedo. Sí, amor. Prometo que ahora sí, siempre estaré a tu lado. Mientras caminaban hacia la salida del almacén, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas. La oscuridad había sido derrotada, y el peso del pasado se desvanecía. ¿Vas a ser feliz, mami?, preguntó Diego con la dulzura que lo caracterizaba. Valeria sonrió mientras el sol iluminaba sus rostros. Sí, cariño. Por fin, seré feliz. Entonces ambos cruzaron la puerta, dejando atrás el terror y abrazando un futuro lleno de luz. Los secretos ya no tendrían poder sobre ellos, y en el horizonte un nuevo día se levantaba, prometiendo esperanza y libertad. Debes actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar esta aventura y ayudar a que la comunidad crezca. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo terminó esta increíble historia. Los verdaderos fans saben lo importante que es su apoyo.